Buenos días, esta nueva sesión de imágenes del Perú contemporáneo va a estar centrada en el tercer periodo que estamos utilizando como esquema para nuestro curso. Hemos señalado a partir de un texto de Nanda Leonardini que hay 4 periodos en la historia del Perú en donde las imágenes han tenido una presencia mucho más gravital, donde las imágenes han tenido una suerte, como dice ella, de iconografía destacada, destinada a rescatar imágenes para difundirlas a nivel nacional y de esa manera lograr una cohesión o una identidad. Es en estos periodos, en estos 4 periodos que estamos señalando aquí, donde vemos un uso, una utilización de la imagen con fines evidentemente propagandísticos, donde la imagen no es ingenua, sino que tiene una posición o tiene un uso, un mensaje que dar, ¿no? Este artículo es el que nos ha dado el punto de partida para el desarrollo de nuestras sesiones en este curso que hemos denominado Imágenes del Perú Contemporáneo. Y, como pueden ver, ya nos encontramos entrando al tercer gran periodo que corresponde a la época de la Patria Nueva entre 1919 y 1930, que coincide pues con el periodo de gobierno de don Augusto B. Leguía, también llamado el oncenio, ¿no? Que viene a ser el primer, diríamos, gobierno verdaderamente modernizador y progresista en el siglo XX y que nos adentra ya a una mirada del siglo XX, ¿no? Y para eso había pensado que este nuevo periodo denominado la Patria Nueva podíamos empezar reflexionando a partir de esta imagen, ¿no? Esta es nuestra imagen de entrada. Esta es la imagen de entrada. Es una postal dibujada, es una especie de foto postal, foto acuarela, o también podría ser una litografía. Todavía no estoy muy seguro técnicamente qué es, ¿no? Pero lo cierto es que es una postal que se vendía y que, como toda postal, transmitía un mensaje acerca de Lima. Esto es Lima hacia 1924, en plena época del centenario nacional, aspecto que luego voy a resaltar, y durante el oncenio de Leguía, la primera parte del oncenio de Leguía, que en todo caso fue el gran momento del Perú. Entonces observemos esta foto postal. ¿Qué encontramos? ¿Qué aspectos, diríamos, llamativos encontramos aquí? ¿Cuál es la imagen de Lima, cuál es la imagen de Lima que nos transmite esta postal? ¿Eh? Bueno, tal vez la primera imagen que tenemos en la cabeza es una ciudad jardín. Una ciudad jardín. A diferencia de las fotos que hemos visto antes, a diferencia de los espacios que hemos visto antes, aquí lo que está predominando es el verde, el verdor que se mezcla, el verdor que se urbaniza, que no está, diríamos, dejado a su aire, sino que se está utilizando, se está trabajando como césped bien cortado, como jardineras bien ordenadas, árboles recortados y jardines preparados. Una ciudad jardín. Lima, la ciudad jardín. Ese concepto viene de esta época. Primer aspecto que me parece interesante resaltar. Pero ¿qué más? ¿Qué ven ustedes como llamativo, además de esta idea de la ciudad jardín? ¿Qué otro aspecto les resulta llamativo de resaltar en esta imagen? ¿Alguna idea? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que tenga otra visión?
¿Algún otro concepto? Por ejemplo, podríamos plantear aquí también el concepto de orden, ciudad-jardín, orden, ¿no? Un ordenamiento bastante interesante, ¿no? Un ordenamiento estructurado a partir de avenidas como esta, avenidas que tienen una visión también del espacio humano. No es un paseo, aunque podríamos decir que sí, sí sigue el modelo del bulevar, sigue el modelo del paseo, pero hay un trazo interesante. Aisa Serrano, a ver, Aisa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, profesor, ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, lo que más me llama la atención en la imagen es que está completamente, o sea, las plazas, los parques son limpios, o sea, y eso da la apariencia de que Lima pues está completamente urbanizado, ¿no? Así es. Sí, no, bueno, ese es otro aspecto también de la idea. Muchas gracias, claro. La idea de la limpieza, ¿no? Hay un orden, hay una limpieza y está completamente urbanizada. ¿Qué más? Alguna otra idea, Isa? Como que, bueno, yo noto grandes casas de concreto Así es, sí. ¿Todas están y construidas o notas alguna? no. Alguna, creo que la primera aún falta que la Claro, construyan, no está completa. Sí. efectivamente, efectivamente, está en construcción. Y ese es otro elemento también interesante, porque está hablándonos, muchas gracias a Isa, está hablándonos de una ciudad que está en proceso de construcción, está en proceso de crecimiento, ¿no? Aquí ustedes pueden verlo. Este edificio que se está construyendo aquí es el actual edificio que se conoce como el Museo de Lima Metropolitana y que originalmente era el Ministerio de Fomento, el gran Ministerio de Fomento que construyó Leguía. Este espacio que vemos aquí es el inicio de la avenida Arequipa en Lima, el cruce de la avenida 28 de Julio con la avenida Arequipa, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es una ciudad, aquí está la ciudad, aquí atrás, a la que se accede a través de este bonito arco, de la que sale una gran avenida, ¿no? Y esa avenida, muy ordenada, muy limpia, rodeada de árboles, está construyéndose, ¿no? Aquí tenemos otro cerco donde se están construyendo una casa, acá atrás está el edificio, y sin embargo en esta zona ya se construyó otra casa, una casa muy bonita, ¿no? Porque incluso tiene patio, balaustrada, terraza, jardinera, y fíjense, la presencia de los monumentos como elemento ornamental. Vamos a estas dos fotos para terminar, ¿no? Porque aquí estas dos fotos también nos hablan de dos cosas importantes. Este arco es el arco morisco que regaló España al Perú por el centenario de su independencia, coincidió con la época del gobierno de Leguía. Fue destruido luego, unos años después, sobre los años 30 fue destruido, y en el año 2010, me parece, 2009, más o menos se reconstruyó, pero en una zona ya alejada, en un parque en la zona de Santiago de Surco, en Lima, que se conoce como el Parque de la Amistad. El Parque de la Amistad, ahí se vuelve a levantar una copia perfectamente igual, aunque moderna, de este arco morisco, ¿no? Y lo pueden ver ustedes a través del internet. Eh, Hay algo nuevo que está en torno a este arco. Hay un elemento nuevo. ¿Lo ven? Sí, Luigi. Buenos días. Buenos días. Eh, el automóvil, En los automóviles, claro. El automóvil. El automóvil es el gran prodigio, o mejor dicho, el gran descubrimiento, el gran invento, más bien, del siglo XX, ¿ok? Pero el automóvil es una realidad en la Lima de Leguía.
y es una imagen del progreso. Para Leguía, lo más importante no eran los ferrocarriles. Para Leguía, lo más importante eran las carreteras que se transiten a través de automóviles. Esa era la visión que él tenía. Y de alguna manera nuestro país se ha construido sobre esa visión. Pues nuestro país dejó de poner el empeño en la construcción de ferrocarriles. Recién ahora se está volviendo a la idea del ferrocarril, ¿no? Se está construyendo la línea metro, hay una idea de hacer un ferrocarril del sol, un tren del sol, una línea férrea que vaya junto con la carretera del sol, vaya y conecte todas las ciudades del norte. En Lima se está hablando de un tren de cercanías hasta Ancón por el norte, hasta Ica por el sur. O sea, hay visiones de usar el ferrocarril otra vez, ¿no? Los trenes. Pero el país entero se construye a partir de esta idea de Leguía, de conectar el país a través de automóviles. Hablaremos de eso luego, porque hay una visión bien interesante. Y luego, otra foto importante en la parte de abajo, no está muy clara, pero es importante. Es la inauguración en 1924 de la Plaza San Martín. La Plaza San Martín, y con ella se cierra todos esos 3 años, 4 años de festejos que tuvo la ciudad de Lima, principalmente en torno al centenario de la independencia. Y que además fue un tiempo propicio para el desarrollo arquitectónico, urbanístico, monumental de la ciudad, que lo veremos en otra sesión, ¿no? Pero es importante esto, porque estamos justamente entrando, qué coincidencia, al mismo periodo de festejos por nuestro aniversario patrio, que no termine en el 2021, ¿no? Empieza en el 2021, porque nosotros, los peruanos, debemos celebrar hasta el año 24, porque es en el año 24, con la batalla de Junín y Ayacucho, que finalmente se sella nuestra independencia. Entonces, la proclamación de la independencia fue en el 21, pero la causa de la independencia se siguió luchando hasta el año 24 y se obtuvo finalmente en el año 24. Entonces, por eso que Leguía plantea esa idea, ¿no? Un trienio de festejos para conmemorar nuestra independencia. Y fueron años grandes, ¿no? Ciertamente hay también momentos oscuros, lo mencionaremos en su caso, ¿no? Entonces, esto ya nos está adentrando a el siglo XX. Con esto nos estamos adentrando al siglo XX y me parece a mí muy importante al menos tener alguna consideración de cómo entender el siglo XX. ¿Cómo entender el siglo XX? Y entonces hay una cita del historiador inglés Eric Hobsbawm que a mí me parece fabulosa y además que explica muy bien este gran tema, ¿no? El siglo XX es un siglo corto, dice Hobsbawm. Es un siglo corto. Evidentemente todos sabemos que un siglo dura 100 años. Nuestra percepción del tiempo, nuestra organización del tiempo establecido, que un día dure 24 horas, una semana dure 7 días, ¿no? Un mes dure 30 o 31 días, dependiendo. Un año dure, perdón, un mes dure 30, 31 días, un año dure 12 meses, ¿ok? Un quinquenio dura 5 años, una década dura 10 años, medio siglo son 50 años y un siglo dura 100 años. Esas medidas son medidas, diríamos, matemáticas, físicas, son medidas exactas. Otra cosa es la realidad histórica, otra cosa es la percepción histórica, ¿no? Hoy día, en la mañana, me he levantado con la sensación de que se me ha pasado rapidísimo la semana, porque ya estamos jueves. Una sensación de que me falta el tiempo, me ha ganado la semana. Esa percepción, que es individual, que es subjetiva, es la que utiliza Hobsbawm
para decir que el siglo XX es un siglo corto. Y es un siglo corto porque las fechas extremas que podríamos considerar como propiamente del siglo XX van de 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial, a 1991, destrucción de la caída de la Unión Soviética y surgimiento del nuevo orden mundial, que es en el que vivimos. ¿Se dan cuenta? Es un siglo de historia, es un siglo singular, es un periodo que llamamos siglo XX, donde encontramos en esos 80 o menos de 80 años concentrados, guerras mundiales, revoluciones, cambios tecnológicos, crisis económica, desarrollo y subdesarrollo, nuevas formas de convivencia entre las personas, algunos de los fenómenos tan diversos que le han dado forma a este siglo. El siglo XX, en poco tiempo, transformó el mundo. Transformó el mundo y con respecto al XIX, que fue más bien largo y apacible, violento, caótico, pero extenso, el XX es un siglo muy concentrado donde ocurren muchas cosas a la vez. En 1914 la gente entró al siglo XX teniendo una idea del mundo donde lo más importante era pues formar parte de una élite, diríamos, lo más importante era donde se veía unas grandes desigualdades y había una idea de que habían personas de segunda clase, personas de primera clase, ¿no? El siglo XX termina en 1991 trayéndose abajo una ideología totalitaria después de 2 guerras mundiales, después de una guerra de 50 años de tensión mundial por la posibilidad de poder convertirse todo en una guerra nuclear y lo más importante, 30 años después de que el hombre llegó a la luna. Algo que en el 19 se había soñado, pero que en el 20 se hizo una realidad. Y en 1991 ya existían aparatos extraterrestres, es decir, fuera de nuestra Tierra, que, como lo sabemos hoy día, conectaban y conectan al mundo entero a través de ondas magnéticas. El siglo XX es un siglo impresionante, ¿no? Pues ese siglo se puede dividir en 3 grandes momentos, dice Hoffman. La era de la catástrofe, de 1914 a 1945, periodo de las guerras mundiales. La era dorada, del año 47 al 73, debido a que fue el gran momento del desarrollo, el gran momento del crecimiento, el gran momento del progreso, y la era del derrumbamiento, que empieza en el año 73 con la crisis del petróleo y que, bueno, terminó en el 91 con la descomposición de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín. Entonces es un periodo muy concentradito donde ocurren muchas cosas, ¿no? Y en el Perú, claro está, no a la misma intensidad, pero en el Perú también fue un siglo de grandes cambios. El siglo XX es un siglo que transforma nuestro país, que transforma por completo nuestro país. Tal vez no tan pronto y con pasos no tan acelerados, pero es un siglo de los más ricos para investigar y para darnos cuenta de que cómo ha cambiado el Perú. La fecha clave que tenemos que poner para nuestro país es 1919. Ya lo decíamos de la vez pasada, ¿no? Porque es en el año 1919, según Contreras y Cueto, dice, ese sentimiento amargo del mal reparto de la riqueza generada por el modelo económico de la República Aristocrática, donde básicamente se potenciaba las grandes haciendas industriales, donde se potenciaba la pequeña industria local, pero dejando de lado a los indígenas, dejando de lado a la clase obrera, construyendo una ciudad solo para gente bien. Todo ese sentimiento, ese mal trago que se estaba viviendo fue aprovechado por Leguía, porque Leguía representó la aparición de nuevos grupos de intereses locales, empresariales, sí, pero también burocráticos, profesionales y estudiantiles, concretamente universitarios.
que habían dado origen a las clases medias urbanas. Leguía aparece como el hombre de la clase media, como el hombre que no es aristócrata, que no es burgués, o perdón, que no está vinculado con algún latifundio, que no está vinculado con ninguna familia del norte. Él era norteño, ¿no? Él era de Lambayeque, si no me equivoco. Pero que muy prontamente, diríamos, no era de gran fortuna, por lo tanto tuvo que estudiar, tuvo que salir de su tierra. Y entonces él en su entorno empezó a crear la idea de un grupo mesocrático, ¿no? Los mesocráticos son los de la clase media. La mesocracia tiene que ver con la gente que trabaja, que desarrolla un oficio profesional, con la gente que tiene una pequeña familia, que no tiene muchas propiedades, que está en busca de alguna propiedad. Esos intereses que son propiamente urbanos, porque los intereses mesocráticos están conectados con la vida en la ciudad, son los que va arremolinando en torno a sí Leguía. Leguía logra el poder en 1919 y a partir de ahí, pues empieza un proceso de consolidación de su posición dictatorial, ¿no? El 4 de julio de 1919 da un golpe de Estado. Da un golpe de Estado para asegurar su triunfo, porque él había ganado ya en las urnas de ese año. Sin embargo, el temor de que no se le reconociera como presidente, porque había todos estos problemas de intereses, llevó pues a Leguía a tomar la decisión de hacer un coup d'etat, ¿no? Asumió la presidencia provisionalmente y disolvió el Congreso. Parece que es costumbre de nuestros presidentes disolver congresos que no están a su favor. Y luego volvió a llamar a elecciones, ¿no? Esta nueva, diríamos que luego del periodo provisional vuelve a llamar a elecciones. Él es el único candidato, la gente vota por él y se convierte en un presidente constitucional, ¿no? El periodo que estuvo en el poder se conoce como el oncenio, los 11 años entre 1919 y 1930. Entre 1908 y 1912, Leguía había sido presidente constitucional del Perú. Y en ese momento, 1908 1912, había sido apoyado sin ningún resquemor por los civilistas de la República Aristocrática. Y había hecho un buen gobierno. De hecho, es un gobierno en donde se mantiene pues todas las características de este grupo, pero también él ya estaba manifestando su interés por impulsar nuevas medidas, ¿no? Hay mejorar el ejército, crear carreteras, mayor comunicación, etcétera, etcétera. Sancionó la Constitución de 1920, ¿no? Que fue la que le dio el pase para ser reelegido 2 veces en 1924 y en 1929. Es decir, hizo interpretaciones auténticas de la ley. ¿No les parece un poco conocida esta historia? Realmente es bastante llamativo cómo la historia se repite una y otra vez, ¿no? Debo confesar, mi abuela era leguista. Mi abuela era, que en paz descanse, era leguista. Y en algún momento yo le dije, pero abuela, Leguía era un dictador. Y mi abuela dijo, sí, era un dictador, pero hacía buena obra, muchas obras. Y además se vestía tan bien. Eso decía mi abuela. La Patria Nueva es el nombre que toma esta visión del Perú que tiene Augusto de Leguía. Es un mensaje, es un recurso, diríamos, una visión que quiere compartir con el país. Y esa visión del Perú se sostiene en 2 objetivos, ¿no? En primer lugar, modernizar el Perú. Modernizar el Perú. Leguía es consciente que, así como lo fue Pardo 40 años antes, ¿no? Leguía es consciente que sin comunicaciones, con una sierra viviendo todavía en la época virreinal y una costa que es muy desigual,
y además utilizando ferrocarriles solamente para los intereses de unos cuantos y no para todos, el Perú no sería un país moderno. Y por lo tanto su consigna fue modernizar. Y modernizar desde una perspectiva ordenada, no modernizar por modernizar, sino modernizar desde una visión ordenada para todos, no solo para la élite. Eso es un punto importante que tenemos que diferenciar, porque en la República Aristocrática estaba también la idea de modernización, pero esa idea de modernización solo estaba pensado para la élite. En Leguía no es así. En Leguía hay una visión de conjunto. Y en segundo lugar, el desarrollo social. Diríamos que el grupo social que más va a sentir el apoyo de Leguía en esa visión de modernización va a ser la clase media. Una clase media que poco a poco se va visibilizando. No existía clase media en el Perú. Estaban la élite y el pueblo, así de simple, antes, ¿no? La élite vivía en el Paseo Colón, en las nuevas urbanizaciones que se estaban construyendo en torno al monumento Bolognesi, en sus grandes haciendas agroindustriales del norte, ahí estaba la élite. Y el pueblo vivía pues en callejones, barriadas, en lugares bastante tristes. En cambio, lo que hace, en ese pueblo estaban todos, estaban desde el docente, el maestro, el médico, el abogado, estaban todos ahí juntos, ¿no? Entonces, lo que hace Leguía es generar un desarrollo donde las oportunidades estén dadas para aquellos que podían acceder a un grupo medio, a una clase media, a una posición social mejor, donde pudiera desarrollarse más. Para eso era necesario crear espacios de trabajo. Para eso era necesario crear urbanizaciones donde se pudiera vivir con cierto mejor confort que en las barriadas, que en las casonas tuburizadas, que en los callejones. Entonces es ahí donde se empieza a visibilizar esa clase media. La clase media es la del burócrata que va a trabajar al ministerio, la del profesor que dicta clases en la universidad o en el colegio, la del médico que atiende en el sector salud, la del abogado que tiene que trabajar dentro, bueno, como su oficio, pero también dentro de una notaría. Todo esto va generando un grupo de gente, un grupo de profesionales especializados en sus temas, no excesivamente ricos, pero que puede generar ascensión social. Porque lo más importante para para tener estas profesiones no es tener apellido, sino haber tenido estudios. Por lo tanto, uno de los puntos importantes que suceden antes de Leguía, en 1918, es la reforma universitaria. La reforma universitaria es lo que permite que tú, chico, chica, de ciudad, del interior, ¿no?, que tú y yo podamos estudiar en la universidad. Porque antes de 1918, la universidad también era solamente para la gente de élite y varones, no mujeres. A partir de 1918, la universidad se democratiza, se permite el acceso de mujeres, se permite el acceso de gente que venga del interior, y se abren las puertas a un mayor número de personas. Las universidades todavía no se masifican, pero diríamos que sí se democratizan, ¿no? La masificación de la universidad va a ser un fenómeno de los años 70, posterior todavía. Y eso es importante, porque la clase media está constituida ya no solamente por grandes apellidos, sino por gente que representa todo el Perú. Su propuesta ideológica, la propuesta ideológica de la Patria Nueva, sostenía que el progreso social se lograría a partir de una racionalización autoritaria del poder, ¿no?
el progreso social se lograría a partir de una racionalización autoritaria del poder. ¿Qué significa esta palabrita? Bueno, concretamente, que es la autoridad, es decir, el gobierno, el que va a determinar por dónde hay que fomentar el progreso social, ¿no? Por lo tanto, se rompe el control político que tenían las élites civilistas para incorporar a las clases medias en aquellas posiciones de poder, en aquellos puestos claves donde antes estaba el primo, el sobrino, el cuñado, el amigo, el otro amigo de los civilistas, todos ellos conocidos entre sí, en un club familiar, empiezan a entrar gentes de las clases medias capaces de poder trabajar, ¿no? No solamente con apellidos, sino capaces. Leguía es el primero que introduce la meritocracia en la burocracia estatal. La meritocracia que es el que valga el que sabe, ¿no? Y por otro lado, aunque con limitaciones y también es cierto mucha demagogia, se incorporó simbólicamente a las clases trabajadoras e indígenas dentro de esta visión del Perú. ¿Y por qué digo con cierta demagogia? Porque Leguía se abanderó, fue el primero que levantó la bandera de los indígenas. Y la patria nueva también era una patria nueva para los indígenas. De hecho, en su prédica estaba la idea de que el indígena tenía que ser educado, tenía que educarse, tenía que vivir en una ciudad, tenía que dejar de andar con hojotas, tenía que quitarse el poncho y ponerse un saco, etcétera, etcétera. O sea, había una visión de modernidad para los indígenas y era un discurso de decir que ya nadie te va a explotar, que no vas a trabajar para un patrón, que vas a empezar a tener una vida digna, pero se quedaba en discurso. Leguía nunca llegó a realizar una reforma agraria, no llegó a proponer una transformación. Tal vez lo único importante que hizo, y está en la Constitución de 1920, lo importante que hizo fue el reconocer a las comunidades indígenas como propietarias de sus tierras ancestrales. Y así limitó el abuso de los hacendados, limitó el abuso de los gamonales, ¿no? Porque al reconocer a las comunidades indígenas como propietarias de tierras, les estaba dando sin querer un medio para su propia subsistencia, pero también para su enriquecimiento. Entonces, en ese sentido vale la pena señalarlo, pero más allá de eso no hubo otra, bueno, hubo mucha pantomima, ¿no? De ponerse el sombrerito, ponerse el chullo, brindar con una copa quero, no más, pero más allá de eso. Y con las clases trabajadoras, poco más, ¿no? Lo de las clases trabajadoras les permitió constituirse en grandes uniones obreras, les permitió constituir grandes uniones obreras, les permitió establecerse en sindicatos, pero diríamos que no hubo un plan directo también abrió las universidades, también se permitieron las universidades abiertas, ¿no? Las universidades abiertas eran como grandes seminarios que se hacían por las noches, se invitaban a universitarios de todas las universidades, bueno, de la Universidad de San Marcos especialmente, para que dieran esas clases, esos seminarios a la gente trabajadora, ¿no? Aquí había mucho de ideología, porque las universidades abiertas o eran apristas o eran comunistas, ¿no? Pero bueno, se trataba de inculcar, de hacer reflexionar, de hacer pensar a la clase trabajadora. Entonces también hay un poco de eso. Sin embargo, ciertamente lo importante de Leguía es que limitó el poder político de los civilistas. ¿Ok? Ahí vemos el inicio bueno, se puede ver cómo Leguía, como todo dictador, pues estaba siempre atento, siempre dispuesto, interesado en fomentar su imagen, diríamos, vanagloriarse, ¿no? Entonces, no había ocasión en la que no se levantara un arco como este,
arco decorativo, por cierto, no estaba construido de piedra, sino que era un arco decorativo en el que se ponía el nombre del dictador, ¿no? Viva Leguía, como todos los dictadores, ¿no? Que le gustaba que estuviera su nombre en todos sitios. Llamaba a la ciudad, a las avenidas de ese nombre, le ponía su nombre o le ponían su nombre a lugares. Luigi, sí, cuéntame. No, un pequeño aporte nada más. Esto me hizo recordar a un dictador, creo que fue en República Dominicana, Leonidas Trujillo, Claro, quien justamente incluso le cambió el nombre de la capital a Ciudad Trujillo. así es, sí, sí, efectivamente. Eso es típico de los... Bueno, es una... Muchas gracias por el aporte. Sí, es una actitud muy propia de los dictadores. No solamente de ellos, sino del entorno, ¿no? Y Leguía pues llamaba a la ciudad, a las avenidas Leguía, a los parques Leguía. Había mucho de esto, ¿no? Eh, los dictadores siempre han tenido eso, ¿no? Creo que acá en Piura hay una, por ejemplo, hay un asentamiento humano que se llama Juan Velasco Alvarado. En Lima había uno dedicado a la esposa de Velasco Alvarado, como también hay un asentamiento humano que se llama Susaniguchi, y hay muchos asentamientos humanos en todo el Perú que se apellidan Fujimori, ¿no? Porque es muy propio de la gente querer congraciarse con estos personajes, ¿no? Entonces, era típico de esto, ¿no? Era bien, bien común de esto, y claro, cuando fallecen todo se tira abajo. Eh, la Patria Nueva, y esto es interesante porque aquí vamos a hablar acerca de esto que les decía, de dónde le viene a Leguía esas nuevas ideas. ¿Cuáles son las influencias de la Patria Nueva? Bueno, en primer lugar, Leguía es un demócrata, ¿no? Y evidentemente está en contra del poder civilista. Por lo tanto, esa idea clasista que tenían los civilistas del poder solamente para unos cuantos, de los beneficios solamente para las 200 familias, ¿no? Leguía estaba en contra de ello porque tenía una visión del Perú como una unidad y entendía que todos deberían tener ese acceso. En ese sentido estamos todos de acuerdo, creo, ¿no? Tal vez era un poco más adelantado. Pero esa idea demócrata de Leguía, que no era ideológica, sino simplemente un valor democrático de entender que todo lo que forman parte de la patria pues tienen que tener beneficios, venía por su exacerbado interés, pensamiento y afición por lo norteamericano. Leguía muchas veces tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos y definitivamente se quedó impresionado por el crecimiento norteamericano. Recuerden ustedes que Estados Unidos es el único país en el mundo donde la democracia ha sido el estandarte durante toda su existencia. Y aunque ciertamente han tenido una guerra civil muy cruenta, donde se enfrentaron dos visiones, la del norte y la del sur, ese enfrentamiento no era por una ideología, sino que era básicamente por formas de entender la sociedad. Todos eran demócratas, todos eran republicanos, pero algunos pensaban que no era necesario que todos tuvieran derechos civiles y el poder podía concentrarse en unas manos, mientras que el norte pensaba que más bien todos tenían que tener derechos civiles y el poder no debía concentrarse en unas manos. Esa pequeña distinción marcaba la diferencia entre el norte y el sur, además de otros aspectos. Bueno, el pensamiento norteamericano, el pensamiento pro-norteamericano de Leguía es el que justamente transforma su forma de entender al país, porque lo aleja de esos ideales tradicionales que tenemos o que teníamos y lo acerca más a una visión de entender la modernidad, el progreso y el cambio en la medida que la sociedad tuviera mayores oportunidades. Entonces esa transformación es importante porque va a estar en el fondo de todas sus acciones.
Evidentemente también hay una afición por Estados Unidos. Leguía era un verdadero cultor de Estados Unidos y no dudó, perdón, y no dudó en acercar al Perú a Estados Unidos lo más que se pueda. Por ejemplo, en la política limitó los intereses civilistas a favor del Estado y persiguió a sus opositores. Esto le ganó el mote de dictador, porque evidentemente no, si estás hablando de democracia, si estás hablando de república, pues perseguir a los opositores marapristas y comunistas tal vez no era la mejor opción, ¿no? En lo económico, que es donde más desarrollo tuvo Leguía, en primer lugar es que Leguía abre las puertas del Perú al capital norteamericano. Él es el que le abre las puertas al capital norteamericano. De hecho, él es el que impulsa que la London Pacific Petroleum le venda sus acciones de La Breña y Pariñas a la IPC, a la International Petroleum Company, una compañía de capitales norteamericanos de la familia Rockefeller, del Standard Oil de Rockefeller. Entonces, ese giro es importante porque el campamento que nuestros abuelos recuerdan de Talara, ¿no? Yo viví en Talara, hijito. Ese campamento no estaba en manos de los ingleses, sino estaba en manos de los norteamericanos y tenía toda la forma de vida de los norteamericanos. Eso también, este fomento del capital extranjero norteamericano ayudó pues a la construcción de grandes obras públicas. Por ejemplo, la irrigación de Majes, me parece, si no me equivoco, en Trujillo. Los grandes proyectos de irrigación de la zona norte, esos fomentados por el Estado, van a estar en esta relación. Así como también obras públicas como los primeros aeropuertos, las carreteras, todo este tipo de cosas que van a ayudar al progreso, ¿no? Por otro lado, en lo económico, fortaleció al Ejecutivo, había cerrado el Congreso, por lo tanto, el Ejecutivo empieza a dictar leyes por su cuenta y además es el que se encarga de una mejora en el manejo del gasto público. Y eso sí, para realizar sus grandes visiones de mejora del país, Leguía no dudó en aumentar la deuda externa, principalmente norteamericana, pero la quintuplicó. Luego veremos un cuadro. Bueno, acá está el cuadrito, ¿no? Fíjense cómo crece la deuda pública entre 1919 y 1929 en el oncenio de Leguía, en millones de dólares de Estados Unidos, ¿no? La deuda externa estaba en 12 millones para el año 2000, 1919. Acuérdense que los civilistas no eran de pedir plata afuera, sino que eran ellos los que prestaban la plata al Estado. Por eso la deuda interna es mucho más alta. Es mucho más alta porque el Estado le debía pues, a los grandes terratenientes que habían puesto su dinero, ¿no? En cambio, su deuda externa era mínima, ¿no? Y fíjense cómo para junio de 1929 la deuda interna ha crecido un poquitito nomás, solo 3 millones más. En cambio, la deuda externa explotó, ¿no? Porque, bueno, insistir, solo había tenido un incremento del 2% en la deuda interna, mientras que la externa había crecido, ahí dice, el 26% anual, ¿no? Entonces, esto es interesante porque evidentemente lo que estamos viendo es un giro hacia el capital exterior, ¿no? Hacia los dólares, ¿no? Hacia los dólares del capital exterior. Y aquí es donde empieza pues la gran penuria del Perú del siglo XX, que es pagar la deuda. Pagar la deuda externa se convierte en un gran problema, ¿no? Porque esa deuda externa ya no puedes entregarle esa deuda externa hay que pagarla con dinero y no se puede pagar con prendas, como se hizo con el contrato Grace del mariscal Cáceres, ¿no? Donde se entregó a los ingleses los ferrocarriles, las mineras, le dijeron, ya, te doy esto a cambio del pago de mi deuda. Ya, ok, muy bien. Ya, en el Perú eso no se podía, en la época de Leguía eso ya no se podía hacer.
por lo tanto tenía que pagarse en dinero y se convierte en un gran problema. Bueno, la Patria Nueva es también una época bastante ridiculizada por grandes y geniales caricaturistas. Málaga Guenet en primer lugar y delante de todos, ¿no? Las revistas que empiezan a aparecer en ese momento, las revistas sociales, como Mundial, como Variedades, como Escena, como La Crónica, tienen cierta libertad para poder mofarse del gobierno. Y entonces algo que me llama la atención de esta caricatura, que representa una especie de corte grotesca de carnaval, que hay que recordar que Leguía introduce el carnaval decente. Es un tema que no lo vamos a ver, pero que es muy bonito y ojalá que puedan leerlo. Hay un libro de Rojas que habla sobre los carnavales decentes en Lima. Y en ese libro se señala que los carnavales antes, bueno, lo hemos visto en Pancho Fierro, ¿no? Eran carnavales donde la gente salía a bailar y terminaba todo tirándose agua sucia, echándose polvos de color, más o menos lo que pasa ahora, ¿no? Pintándose la cara, echándose talco, ¿no? Ese tipo de cosas así muy de barrio, muy populorum, ¿no? De todos se enfrentan contra todos. Leguía rompe esa idea y crea el carnaval decente. Y el carnaval decente era el carnaval donde había la elección de la reina del carnaval, el rey Momo, había un desfile de carrozas carnavalescas, había un baile especial, un día central donde la gente bailaba, donde todos se vestían con mascaradas y cosas así, ¿no? O sea, es una cosa distinta, es una cosa muy, muy civil, ¿no? Entre comillas, más civilizada. No había para nada bolas de agua sucia, tintes y tal. No, era todo muy, muy, muy familiar, muy bien montado, con bonitos carros alegóricos, ¿no? Y gente disfrazada. Entonces, esa idea del carnaval, un poquito como lo que hace la UDEP en el día de las Olimpiadas, ese corso alegórico que hacemos de todo subido sobre la E. Eso es más o menos la idea que Leguía tenía de hacer un carnaval así. Bueno, y entonces ahí aparece esta caricatura muy chistosa, porque no sé si perciben, bueno, en primer lugar lo que se ve, ¿no? Y lo que se ve es que son personajes estrafalarios todos, ¿no? Todos vestidos con vestimentas y disfraces de distinto tipo, algunos más jocosos que otros, pero hay otro elemento también importante, y no sé si lo han percibido. ¿Alguien que lo haya percibido o que quiera decir algo acerca de este dibujo, de esta caricatura? ¿Ah? Observen con detenimiento. ¿Qué está criticando esta caricatura de la revista Mundial? Dilmer, te escucho. Leguía, que está ahí atrás. ¿Perdón? El sombrero. Es el presidente Leguía que está atrás, el de sombrero. No, leí es este. El nuevo Inca. Este es el nuevo Inca. Leí está disfrazado como un nuevo Inca, como un nuevo Pachacuti. Pero ¿qué ya te llama la atención respecto a los personajes que están siendo representados? ¿Encuentras algo en común entre ellos? Creo que... La forma pintoresca de los que están vestidos. A ver. Ok, todos están vestidos con cosas, con vestimentas estrafalarias, ¿no? Con vestimentas así muy, muy grotescas, ¿no? Incluso aquellos que se visten como generales, porque son del ejército o son de la marina, ¿no?
E incluso esa vestimenta es bastante llamativa. Sharon, buenos días. Sharon, cuéntame, ¿qué opinas tú? Yo algo, Uy, se cortó. ¿Qué pasó? ¿ya me escucha? Sí, sí, ahora sí. Algo que puedo notar en común es que las caras o las carillas que llevaban todas son de disconformidad. Todos están de acuerdo, ¿no? O sea, Ya, no ven bien. ok, muy bien. ¿Y qué más? Porque también tiene que ver con las caras. Todos son jovencitos. Por el contrario, todos son viejos. Todos son adultos. Todos son ancianos, más que adultos, ancianos, la mayoría, ¿no? Sí. Gracias, Sharon, porque esa también es muy buen apunte, ¿ah? Muy buen apunte el hecho de que todos juegan a la comparsa. Hacerle la comparsa era todos estar de acuerdo y todos decir sí, señor, sí, señor, sí, señor, ¿no? Todos son como muñequitos que el viejo Inca de Leguía va moviendo y va desplazando. Todos le hacen la comparsa. Incluso acá hay uno bien llamativo, ¿no? Uno que está arrodillado delante de él, haciéndole alabanzas. O este de aquí, vestido como japonés, una geisha, ¿no? Esos términos sí nos deben de sonar, ¿no? Entonces, todos están yendo al ritmo que él quiere. Esa es una característica, una de las críticas más grandes que tenía, que tenía un gobierno demasiado dócil, ¿no? Y lo otro es que eran todos ancianos, pues, ¿no? No había sangre nueva, no había gente con nuevas ideas, todos eran viejos. Y entonces, claro, esos viejos no tenían pues ideas nuevas y por lo tanto ahí el único que brillaba era Leguía, porque los demás estaban peor que él, ¿no? Entonces eso también es bien interesante, porque nos habla acerca de cómo se veía el Perú. O sea, quería Leguía modernizar el Perú, quería Leguía progresar, hacer que el Perú progrese, pero en aquello en donde debía poner empeño, que era rodearse de gente capaz y joven, no lo hacía. Se rodeaba de ancianos, de gente mayor que ya habían vivido, que tenían ideas en cierta medida un poco atrasadas, la mayoría de ellos venía del civilismo, y que, bueno, pues frenaba justamente aquellas ideas, ¿no? Qué distinto es este afiche para la candidatura de Leguía en 1919, ¿no? Patriotismo, talento, energía, esto es Leguía. Así decía ese afiche para su candidatura en 1919. Fíjense los tres elementos: patriotismo, talento y energía. ¿Vemos esos tres elementos en esta caricatura? No, nada. Ni talento, ni energía, ni patriotismo, porque todos más bien son una comparsa de marioneta. Entonces ahí está justamente aquello que, una de las zonas oscuras de este gobierno, ¿no? De este gobierno de Leguía. Sin embargo, la Patria Nueva es un tiempo de logros. Robusteció, como hemos dicho, a la clase media urbana, principalmente en las ciudades y en las ciudades de la costa, hay que decirlo porque nuevamente volvemos al tema. La costa estaba en franco crecimiento poblacional y urbano frente a la sierra. La sierra seguía viviendo este dilema de la hacienda, que era de la hacienda comunal, que era una cosa que le estaba atrasando. Comunicó mejor algunas regiones del interior con la costa, la ley de la conscripción vial y la creación de la carretera panamericana, ¿no? El trazo actual de la carretera panamericana y concretamente algunos de los trazos que siguen existiendo en la carretera panamericana se debe a esta ley de conscripción vial y también a esa visión de Leguía de comunicar el país norte a sur a través de una carretera, ¿no? Una carretera que penetraría hacia la sierra en algunos puntos, no todos. Él tenía la visión de conectar norte-sur, ¿no? Por la costa, que era donde estaban las ciudades.
Esa idea de construir una carretera que conectara el norte con el sur, pues va desplazando a la figura y a la importancia de los ferrocarriles. Ya no es necesario los ferrocarriles cuando tenemos automóviles, cuando tenemos camiones, cuando tenemos buses, ¿no? Evidentemente, se está pensando para el momento y no para el futuro, ¿no? Porque hoy en día, ¿cuánto mejor sería tener un ferrocarril que conectara, qué sé yo, a Yavaca con Piura, o Huancabamba con Piura, que la tortuosa carretera que existe ahora, ¿no? Que es una carretera que demora 8 horas en llegar y que no se puede cruzar cuando está lloviendo. Entonces, eso es terrible, ¿no? Y estamos en Piura, 2021, ¿no? Llama la atención, ¿no? Dio reconocimiento jurídico a las comunidades indígenas y minó el poder económico y social de los gamonales en la tierra, ¿no? El reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas puso un alto a las pretensiones de los hacendados de la sierra de querer también usufructuar las tierras que no eran de él. Ahí hay un punto de discordia que, diríamos, novelas, poco tiempo después, novelas como El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, van a resaltar. Está hablándose de un conflicto que posiblemente hasta entonces había estado oculto, pero a partir de este momento empieza a visibilizarse, ¿no? El conflicto entre los indígenas y los gamonales y los dueños de las haciendas, ¿no? Intensificó la modernización del Estado, creando cuadros técnicos a nivel estatal, especialmente en esas 3 áreas, salud, educación y agricultura, que eran las áreas que le interesaban a él, ¿no? Promovió grandes irrigaciones agrarias, la Valle del Chira y del Olmos, por ejemplo. Impulsó la aviación comercial. De hecho, en 1922 llega a Piura a un campo que estaba en la zona de Campo Polo, campo de polo, o sea que era un campo que utilizaba la élite piurana para jugar polo en esa zona. Se aplana esa zona y se convierte en un aeropuerto. Y entonces en 1922 llega el primer avión comercial a Piura, en la época de Leguía, de Fosse, ¿no? De la empresa Fosse. También construye el aeropuerto de Limatambo, que queda al sur de Lima, en la zona, bueno, hoy día ya no existe, pero era una zona que le encargó a los norteamericanos hacer las pistas de aterrizaje, ¿no? Y es bien interesante porque mucha gente que vive en esa zona, hoy día ya es una zona residencial, señala que esas pistas de aterrizaje construidas por los norteamericanos en los años 20 todavía tienen y están mejor hechas que las pistas que hicieron luego los gobiernos posteriores. A mí me parece que hay demasiada exageración, pero bueno, es interesante, ¿no? Es interesante. Dio solución a los problemas fronterizos con Colombia, Bolivia y Chile. De hecho, una de las cosas que Leguía hizo fue el famoso Tratado de Lima de 1929. El tratado, diríamos, de la traición, donde Arica se queda con Chile y Tacna se queda con Perú. Cuando inicialmente la idea era que después de 10 años de la guerra, Tacna y Arica pasaran al Perú. Tarapacay estaba perdido, eso estaba clarísimo. Pero Tacna y Arica iban a regresar al Perú después de 10 años de la guerra. Leguía finalmente llegó a un acuerdo en donde no perdía el Perú, pero tampoco ganaba, ¿no? Esta es una mirada gráfica que vamos a hacer rapidito para terminar con este tema, ¿no? Leguía compró 4 locomotoras Presidente Leguías, así se llamaba Presidente Leguía, para reflotar la maquinaria de las redes existentes de ferrocarril pública, ¿no? Por ejemplo, el tren que iba de Arequipa a Cusco, el tren que iba de Lima a Huancayo, el tren que iba de Lima a Cerro de Pasco, todos esos trenes que son trasandinos y que venían de la época de Pardo y de Balta, pues
se reflotan, se repotencian con estas máquinas, ¿no? Y luego está también la vista de los conscriptores, de los trabajadores de la conscripción vial, ¿no? La conscripción vial básicamente era una ley en la cual todo peruano que tuviera 18 a 60 años estaba obligado a trabajar durante una semana al año de manera gratis como un aporte al Estado en la construcción de carreteras, de la carretera panamericana. Muy simple la idea, igualitaria, pero no era igualitaria, porque había una cláusula que decía, te puedes liberar de hacer la conscripción si es que pagabas una cantidad de dinero en soles, ¿no? Evidentemente, mucha gente pagó esa cantidad de dinero y se libró de hacer la conscripción. Sin embargo, aquellos que no pudieron pagarlo se quedaron conscriptos. Y no solamente eso, sino también se quedaron enganchados. Es decir, no solamente trabajaron esa semana voluntaria, sino que se engancharon en un trabajo continuo. Y en muchos casos mal pagado. No fue una esclavitud, pero sí fue un abuso por parte del Estado. Pero gracias a eso es que se construyó la carretera panamericana. Y con respecto a el trato Leguía con nuestro entorno, con los países colindantes, pues aquí tenemos un mapa del Perú en la época de Leguía y ahí están los distintos tratados que se hicieron en sus dos periodos, ¿no? 1908-1912 y 1911-1930, con los países. Leguía cedió mucho territorio a los países. Por ejemplo, al Brasil le cedió todo este gran territorio que vemos aquí, todo este triángulo, le cedió al Brasil, de tal manera que estableció esa cuña de Brasil entrando hacia el Pacífico. Esta delimitación es obra de Leguía. A Bolivia le cedió esta zona de acá, que le permitió tener el acceso al lago Titicaca. A Colombia le va a entregar toda esta zona del río Putumayo y el trapecio de Leticia, de tal manera que el Perú establece su nueva delimitación en este río. Entonces, toda esta zona pasa a Colombia. Y finalmente con Chile, bueno, tenemos esta zona. Teníamos aquí Tacna y dentro de Tacna Arica, y luego venía el límite con Tarapacá. Luego de la guerra de 1879, de la Guerra del Pacífico, Chile se apropia de Tacna y Arica. Establece una especie de gobernación propia en esta zona. Y inicialmente era por 10 años, pero Chile, en una política agresiva, se queda 50 años aquí. Y los últimos 40 se dedicó a crear una especie de concientización chilena de todo el territorio. Se conoce como la chilenización. Entonces su idea era convertir y llevar a esta población a sentir fervor por los chilenos. Luego de 50 años se vuelve a la mesa de acuerdos y aquí había un tema. ¿Por qué hay tanto problema por este territorio que es desértico? El problema era porque Arica es un puerto y además tenía un ferrocarril que conectaba con Tacna. Y Tacna es una zona productora, una gran zona productora. Entonces no es solamente el territorio, es también lo que se puede hacer con él. Entonces la solución a la que se llega en este infame acuerdo Rada-Figueroa
es que se establece una línea de diferencia. Los chilenos ganan más territorio, pequeño territorio, 64.000 metros cuadrados, pueden ver ahí. ¿Sí? Y eso lleva, aquí lo pueden ver, miren, ahí está. Y eso le va a permitir instalarse, pues, en el puerto de Arica. Ahí pueden ver, originalmente estaba distribuido en el departamento de Tacna, el departamento de Arica, ¿ok? Y luego los chilenos adquieren todo este territorio. Se transfiere al departamento de Arica tras el tratado de 1929, incluyendo todo el puerto. Mientras que Chile entrega Tacna, entrega al Perú primero Tarata y luego Tacna. Y ahí es donde se establece el nuevo límite entre el Perú y Chile. ¿Ok? Más allá de la importancia simbólica que tiene Arica, hace unos años atrás yo estuve en Arica, pude ver el morro impresionante. Me entristeció un poquito que el museo local, el museo de sitio, estuviera pensado únicamente en Chile y en la victoria de Chile y no había nada acerca de la guerra. En fin, pudieron haber hecho otro. Pero lo que me llamó la atención, y eso sí es interesante, es que Arica es, en ese momento que yo fui, tal vez fue un mal momento, qué sé yo, pero como ciudad, nada, nada. Lo que es un balneario, eso sí, Arica es un balneario, tiene un montón de instalaciones para balnearios, pero nada más, como ciudad es muy pequeñita. Y luego supe, porque hablé con chilenos, ariqueños, luego supe que los ariqueños, los de Arica, bueno, fines de semana se iban a Tacna y pasaban el día en Tacna y preferían ir a Tacna porque, claro, uno va a Tacna y ve una ciudad movida, ¿no? Y lo bonito de Tacna es que es una ciudad bien limpia y ordenada. Y ahí tienes todo, centros comerciales, comercio, cualquier cantidad, movimiento comercial, todo tipo de situaciones, ¿no? Todo tipo de cosas, ¿no? Y luego vinieron ya los reportajes televisivos donde se veía que efectivamente los de Arica prefieren ir a Tacna porque hay mejor comida, se disfrutan más el día, etcétera, etcétera. Es llamativo. Es que son dos ciudades hermanas, en realidad. Son 50 kilómetros, creo que. Es una media hora en carro lo que diferencia a Tacna de Arica. O sea, nada. Y el tren está pintadito ahí nomás porque el tren ya ni se usa. Entonces, Leguía un personaje que realmente no quería el Perú, porque mucho tiempo se habló de eso. Yo creo que Leguía tuvo una visión muy pragmática. Él entendió que convenía más estar bien con los amigos, con los vecinos, que mantener guerras. Y si por perdiendo territorio, ganaba amistades, pues él prefería perder territorios y así lo hizo. El mapa del Perú que tenemos hoy en día termina definiéndose tras la guerra con el Ecuador, ¿no? Fíjense ustedes cómo es el Ecuador aquí y cómo es el Ecuador hoy en día, ¿no? Le hemos entregado al Ecuador un territorio enorme, todo este territorio que ven aquí, todo este territorio que ven acá, este es el territorio que entregamos al Ecuador, ¿no? Pero dentro de la visión de Leguía, todo eso era posible en la medida que pudiera ayudar al Perú a tener un periodo de estabilidad y de paz y por lo tanto permitirle desarrollarse, modernizarse y progresar. Decisiones duras, ¿ah? Decisiones difíciles. El tiempo está juzgando mal a Leguía. Vamos a ver qué pasa luego. Entonces,
Finalmente, puedes señalar que la Patria Nueva es un periodo en donde podemos decir que se sientan las bases del Perú actual, del Perú moderno, y que evidentemente tendremos grandes problemas, grandes retos, nuevos también, nuevos retos que solucionar luego del periodo de Leguía, pero que Leguía cambia las condiciones y la forma de entender el Perú, sí me parece a mí que es algo importante señalar.